Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la estrategia de evaluación de modelo de evaluación de recursos educativos propuestas por Joel Alexander Consuegra y Loida Tatiana Córdoba, quienes hablan. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Santander de la especialización aplicación de TIC para la enseñanza. En este momento tenemos como objetivo presentarles a ustedes una propuesta de modelo de evaluación para recursos educativos digitales. Antes de presentarles nuestra propuesta, queremos comunicarles lo siguiente. Para esta presentación, ustedes pueden hacer preguntas si las tienen. Eh, Aparte, pues pedimos que mantengan los micrófonos en silencio y las cámaras con el objetivo de que nuestro sistema vaya de la mejor manera. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o si ustedes desean, la dejan para el final de que terminemos la presentación y responderemos con gusto a ellas. No siendo más, vamos a antes de hablarle de lo que es un modelo de evaluación a recursos educativos digitales, es preciso tener en cuenta que es un recurso digital. Claro, entonces, un recurso educativo digital son todas aquellas herramientas alojadas en la web con objetivos o eh, métodos educativos, los cuales deben cumplir ciertos criterios. Estos son buscar en el alumno la cooperación, incentivar el dominio de sus conocimientos de manera autónoma y el trabajo en equipo. Entonces, teniendo en cuenta de que todos estos recursos educativos existen en la web y sabemos que hay muchísimos de estos, se hace necesario traer o emplear en ellos un modelo de evaluación el cual nos permita diagnosticar si estos recursos cumplen o no ciertos criterios para ser llevados al aula. Es por ello que existen los modelos de evaluación. Entonces, ¿qué son los modelos de evaluación? Los modelos de evaluación son las herramientas que nos permiten a nosotros como docentes e incluso a los estudiantes medir o verificar si los recursos que nosotros como docentes vamos a poner en el aula y los estudiantes verificar si el conocimiento o este recurso que se les está brindando en él es o va de acuerdo con los objetivos planeados para la clase. Entonces, entre estos modelos encontramos lo que son el LORI, ECOBA, los ISOs, entre otros. Para este trabajo, nosotros proponemos un modelo de evaluación que si bien eh, no desmejora el trabajo que hacen todos estos modelos ya existentes, busca brindarle al docente una herramienta eficaz y simple para poder evaluar estos recursos. Entonces, el modelo que nosotros estamos planteando se llama MECRET. ¿Qué es MECRET? MECRET es el modelo de medición de calidad a recursos educativos digitales, el cual tiene una rúbrica de evaluación fija con una base cuantitativa o un análisis cuantitativo que va de 0 a 100. Este, además, nos propone una tabla de valoración de manera cualitativa, la cual se basa en 4 niveles, que sería insuficiente, aceptable, bueno y excelente. Para diagnosticar si un recurso es insuficiente, este nos daría, una vez, una vez haya sido valorado por este modelo, tiene que tener un puntaje entre 0 a 29% para que este sea insuficiente. Y para que sea aceptable, tiene que estar entre 30 a 55 puntos. Asimismo, para que este recurso sea catalogado como bueno, tenemos o tendría que tener un puntaje entre 56 a 79%. Y un recurso que es excelente para llevar o para ser puesto en marcha en un aula o en contextos educativos, tendría que tener un puntaje de 80 a 100% después de haber sido valorado por este método. Entonces veamos ahora cuáles son los criterios de evaluación que propone MECRET y unos ejemplos o unos recursos los cuales van a ser valorados por este método y sus resultados. Entonces los recursos que vamos a evaluar con este método son 3 recursos del área de matemáticas para primaria y secundaria. El primero es circunferencia, que fue tomado del repositorio de Descartes. El segundo, números racionales, tomado del recinto repositorio del Ministerio de Educación para el modelo de escuela nueva y para el grado séptimo. Y el último es los números negativos para el grado sexto, tomado del repositorio Kanakari. Aquí una tabla o las 3 tablas de valoración arrojadas por el método MECRET una vez realizada la evaluación a cada uno de estos recursos. Bueno, entonces, aquí está la tabla que se propone con el método MECRET. Esta tabla incluye el título del método, el título o nombre del red, el repositorio o lugar de donde ha sido tomado, el autor, el grado de aplicación del recurso, el área de conocimiento y el tipo de licencia. ¿Esto para qué? Esto para darnos cuenta o simplificarle al docente si este recurso puede ser utilizado de manera libre o si debe pagar por él. Miremos entonces ahora los criterios de evaluación que propone el método. Este método propone 4 niveles de evaluación o 4 criterios de evaluación, los cuales a su vez tienen unos subcriterios. Para el primer criterio se exige la calidad pedagógica para el recurso educativo.
Segundo, el diseño, navegación y adaptabilidad. El tercer criterio es la accesibilidad y finalmente tenemos el criterio de la evaluación y retroalimentación. Cada uno de estos criterios busca de manera exhaustiva que el recurso cumpla con los parámetros decididos por el Ministerio de Educación Nacional para que un recurso educativo sea eh, aceptable o por lo más mínimo sería aceptable antes de llevarlo a un aula. Entonces, para el recurso educativo de los números enteros, una vez habiéndole hecho la evaluación con nuestro método, nos arroja una puntuación de 80. ¿Cómo se da esta valoración? Pues si pueden observar aquí, en la calidad pedagógica tiene 4 subcriterios, los cuales cada uno tiene un puntaje de 10, lo cual nos sumaría al final un total de 40 puntos. Asimismo, para el segundo criterio se dividen 4 subcriterios, cada uno con un valor de 10, y este nos daría otros 40 puntos. Los 20 puntos restantes se dividen en la accesibilidad y la evaluación y retroalimentación de recursos. Entonces ustedes se preguntarán por qué estos de acá tienen más valor. Pues como docentes tenemos que tener claro que uno de los principales criterios de evaluación para un recurso debe ser la calidad del contenido y cómo este se presenta al alumno, ¿cierto? Es por ello que este tiene una de las mayores, el mayor rango de evaluación y seguido del diseño, navegación y adaptabilidad. ¿Por qué? Porque son recursos educativos digitales, es decir, que lo que encontramos en espacios digitales, ya sea en la web o en dispositivos. Entonces, ¿por qué? Porque estos deben cumplir al menos este mínimo cuadro de criterios al momento de ser evaluados para ser considerados, uno, eh, apto para ser llevado al aula y dos, para que este sea considerado como un recurso digital, tiene que tener estos criterios que ustedes ven aquí. Ya la accesibilidad y la evaluación y retroalimentación son un poquito más susceptibles porque, como sabemos, todo el conocimiento que nosotros queremos llevar lo adaptamos de acuerdo al contexto y la necesidad de nuestros educandos. Entonces, esto lo podemos dejar un poquito, obviamente no quitarle importancia, sino que lo podemos crear nosotros mismos de acuerdo al contexto donde vamos a poner en marcha estos recursos. Entonces, rápidamente, les voy a mostrar aquí un plus que tiene este recurso frente a otros recursos ya existentes. Y es que este eh, nos brinda un cuadro de observaciones. En este cuadro de observaciones que se aloja, se pueden poner sugerencias de acuerdo a la evaluación arrojada, hacerle o proponerle mejoras a este red, o simplemente anotar todo lo que nosotros creamos o consideremos que le hace falta al recurso para luego, ya sea nosotros mismos, hacerle esas adaptaciones o que otras personas que lo vayan a utilizar tengan en cuenta todas estas fallas y las puedan adaptar de acuerdo a sus necesidades o simplemente desechar el red y buscar uno mejor. Ahora, mi compañero Joel les va a explicar algo sobre el método que habíamos trabajado anteriormente y lo que nos llevó a trabajar o crear este método. Ok, gracias, Tatiana. Buenas tardes. Anteriormente estuvimos evaluando el recurso educativo digital por medio de un método llamado LORI. Este método tiene 9 criterios y a simple vista vemos que es bastante extenso, bastante específico y por lo tanto para evaluar un recurso educativo digital pues llevaría mayor tiempo. ¿Sí? Entonces, el método, estamos viendo en pantalla la evaluación de un solo recurso y lleva pues bastantes ítems. Entonces, el método propuesto por nosotros, el método MECRES, tan solo tiene 4 criterios, comparando con el método LORI que tiene 9 criterios. Entonces, puedes pasarme adelante, por favor. Okay. Entonces, aquí vemos una pequeña comparación en cuanto a criterios. El método LORI tiene 9 criterios y el método MECRE, propuesto por nosotros, tiene 4. No significa esto que le hemos quitado, sino que hemos resumido, hemos evaluado según las semejanzas y las tendencias de algunas características o criterios se han incluido en una de estas. Este método no deja de ser riguroso en su evaluación, porque es un recurso digital para educación y debe cumplir con unos estándares casi que al pie de la letra, debe ser muy riguroso. Entonces, una de las fortalezas es que nuestro método, el método MECRE, tiene una rúbrica. Sabemos que una rúbrica es una guía para evaluar un aprendizaje. Sí, son guías para evaluar un producto. Entonces, este método, el nuevo método, tiene ya esa rúbrica dada. En cambio, el método LORI no la tiene que crear. El método LORI se utiliza para evaluar proyectos de manera general. También sirve para evaluar proyectos educativos, pero este método, el MECRE, es más específico, más preciso para educación. Entonces, también evalúa de una manera simplificada. Todos estos pasos los simplifica y los evalúa por medio de la rúbrica, por medio de la tabla donde se le dan los valores de 0, de 1 a 4. Y al final se toma el puntaje de 0 a 100 para dar ese puntaje y poder decir si se puede llevar al aula,
si hay que corregirlo o si cambiamos de método. Recordemos que el recurso educativo busca mejorar el proceso de enseñanza, ¿verdad? Busca dinamizarlo, busca hacerlo más ameno, busca mejorar el método tradicional, busca darle más dinamismo y aprovechar la multimedia, que son los videos, imágenes y todos los recursos interactivos que hay en la web. Pero no es llevarlos al aula porque sí, porque parece bonito, porque parece agradable, sino que hay que hacerle un análisis. Y ese análisis se hace por medio del modelo de evaluación. Entonces, pasamos pues a la sesión de preguntas, si las hay, o habrá que agregar, compañera. Hola, hola. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que añadir? Desde sus experiencias pedagógicas en el aula, al momento de llevar recursos, ¿en qué se basan ustedes para llevarlo? Por ejemplo, ¿quién me podría responder esa pregunta? No comemos, hola. A ver, la compañera Buenas Sammy. tardes. En primer lugar, pues yo sí no tengo inquietudes, no tengo dudas. Me parece que tienen un buen dominio. Más bien quiero resaltar esa parte, el conocimiento previo que ejercen frente a todos los puestos, frente a estos modelos con los cuales ustedes están trabajando esta propuesta. Obviamente sí queda la disponibilidad y disposición de trabajar y afianzarse mucho más en ello, porque se observa que es un campo que brinda mucha asequibilidad para uno, al menos en el aula de clase, poder interactuar con el estudiante, que es lo que se quiere en primera instancia, ¿cierto? De una manera sistemática, de una manera más a lo actual que es la tecnología. Pero sí me queda más bien, me centro en que tienen un buen dominio, un conocimiento nato frente a lo que nos están presentando. Quería resaltar esa parte. Ok, compañero Alex. Y frente a la pregunta que había, ¿tú utilizas estos recursos educativos que nos brinda hoy la tecnología y en qué te basas para llevarlos al aula? Bueno, no, para ser sincero, no los utilizo. No los utilizo porque todo siempre depende del lugar, del espacio, donde estamos también, la zona. Y hoy en día nos da más bien para la interacción con el estudiante. Por ejemplo, nosotros nos centramos en el modelo de la institución donde yo estoy es social, entonces no me brinda esa asequibilidad para trabajar tecnología, entonces más bien nos centramos en esos saberes previos de los estudiantes, ese sentir, nos centramos más bien como en la parte social de ellos y lo llevamos a la vida práctica dentro de lo que es interculturalidad, ¿cierto? Pero no nos da el facilismo para que esas nuevas tendencias, para que las nuevas tecnologías, que hoy en día, por ejemplo, se está viendo mucho lo que es a ver, se me va la palabra, bueno, en este momento no recuerdo, pero sí, o sea, todo yo digo que es dependiendo el contexto. Entonces, desde mi contexto nos enfrascamos, nos centramos más bien en la parte social del educando. Ok. Pues bueno, compañero, pues yo qué te diría, es respetable que ustedes se ciñan a las leyes de la institución, pues por eso es como la razón de ser de nosotros como docentes. Sin embargo, no está de más innovar, ¿cierto? Y qué chévere sería que a pesar de que ustedes están en ese ámbito social, se pudiese relacionar con la parte tecnológica, ya que esto es lo que los niños están utilizando hoy en día. Casi todos nuestros estudiantes tienen un celular, en la casa tienen un computador, ya sea de la hermana, del papá, y qué rico sería que ellos vean estos útiles o estos aparatos tecnológicos como útiles escolares también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en tu caso, que dices que es parte social, podrías, por ejemplo, realizar, anexarle a tus trabajos diarios, por ejemplo, que ellos realicen videos frente a la temática propuesta, un periódico mural digital, un muro digital donde ellos te den una lluvia de ideas frente a una problemática que esté presentando. De esta manera tú estás utilizando la tecnología o los recursos digitales asociados a la metodología de tu institución. ¿Sí ves? Entonces es para esto que han sido creados estos recursos, para que nosotros desde nuestro contexto podamos adaptarlos y flexibilizarlos a las necesidades de los estudiantes y a la vez cumplir con el estándar o con lo que pide el Ministerio de Educación, que son los conocimientos básicos. Ah, bueno, compañera, muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. ¿Alguna otra persona de casualidad tiene alguna otra pregunta o quisiera responder la pregunta que ya habíamos realizado? Bueno, entonces, Bueno, ok, Sami. bueno, no, pues tanto responder la pregunta, ah, ¿en qué pienso cuando llevo los recursos? Te refieres pues a la tecnología, ¿no? Sí, todos los recursos educativos, o sea, son los recursos o las herramientas que están en la web y que están puestas a nuestra disposición para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros educandos.
Ok, pues yo normalmente, a mí me gusta mucho y trato de utilizarlo, aunque como dijo Alex, hay instituciones que no, uno se tiene que adaptar al reglamento que tiene la institución, Claro que sí. pero pues, por ejemplo, donde yo estaba, trataba de utilizarlo mucho porque, por ejemplo, pienso yo que a través de la tecnología ellos pueden aprender mucho más y aparte la clase se les puede hacer mucho más interesante y no se les hace tan aburrida como estar en lo mismo de siempre copiando y pegando. ¿Qué hacía yo? Yo les trataba de llevar, ponerle muchos, ellos utilizaban, aunque no podían utilizar el celular, a veces les daba por ahí que lo utilizaran 10 minutos, 5 minutos y les ponía, podría ser alguna canción o, por ejemplo, le ponía alguna canción que la escucharan ahí, porque a veces en el televisor eso no se escuchaba nada, entonces les permitía que utilizaran el celular para que ellos escucharan la canción, les mandaba el link por ahí, por el grupo, y empezaran a llenar pues si era de completar o algo, o que miraran qué palabras conocían ellos de la canción. También me gustaba mucho como ponerles videos, que vieran películas y todas esas cosas. Pienso yo que es como más divertido porque ellos pueden aprender más y no están siempre en lo mismo todo el tiempo. Y pues yo trato de utilizarlo de esa manera pues en lo poquito que se me permite. Ok, muchísimas gracias. Bueno, sí, darle de antemano las gracias por haber estado aquí y comunicarles que este método está a su entera disposición por si en algún momento lo quieren utilizar para, por ejemplo, el compañero Vale, si va a empezar a implementar recursos educativos en su institución. Este sería un buen comienzo, ya que él puede escoger los recursos de acuerdo a sus necesidades y evaluarlas por medio de este método, a ver si sí son asequibles o no, o cumplen los parámetros de acuerdo a sus necesidades. Entonces yo por WhatsApp les estaría compartiendo a las personas que me lo pidan el método y también si tienen alguna duda sobre cómo utilizar recursos educativos, cómo escogerlos de acuerdo a las temáticas, me pueden escribir que yo con gusto les doy esa información. Ya somos Bueno, expertos. pues ya Ya le voy somos a escribir expertos. porque sí quiero eso. Bueno, el compañero Jover decía algo. Sí, que ya somos expertos pues en evaluar los recursos. Está bien, Laura. Algo. Muchas gracias a los compañeros docentes y a los asistentes por Muchas gracias a usted por la invitación. muy Sí, la amables. verdad, muchas gracias, porque eso, como ustedes mismos dijeron, nos facilita muchas cosas. Entonces, súper, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Hasta luego. Muchas Bye, gracias. bye. Bye.